Hay una atmósfera muy especial de la presencia del Señor. No quería parar este tiempo tan especial. Son momentos los que uno no sabe qué hacer. Gloria al nombre del Señor. Adoramos la honra, el nombre, el poder, la grandeza de Dios y hacemos oír nuestra alabanza, hacemos oír nuestra voz. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana quiero compartir brevemente la palabra del Señor. Se encuentra en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quién se ha preparado? La iglesia que espera a Cristo, la iglesia que está hoy reunida. ¿Cuántos están preparados si Cristo viniera en este momento? Amén. Estaremos listos para ir con el Señor y ser uno con Él. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar sus asientos. Me gustaría una pareja de esposos que me ayuda a predicar en esta mañana. Una pareja de esposos que no haya peleado durante los últimos 7 días. Que la esposa no le haya llevado la contraria al esposo. Que el esposo le haya dado para el salón. Que el esposo le haya dicho por lo menos 3 cosas bonitas a su esposa. Y la última condición, que se amen. ¿Cuántos cumplen esas condiciones? Pasen, por favor, los que están. Nomar y Breslin son los que nos van a ayudar en esta mañana. Un aplauso para ellos. Entonces no han peleado, ¿verdad? No. Delante de Dios. Gloria a Dios. Damos gracias por esta pareja que me va a ayudar a ministrar. Si me puede poner la imagen, por favor, del trono. En el principio, gloria al nombre del Señor, cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto. Amén. Y en el principio, todos conocemos la historia, Dios creó al hombre, a la mujer, ambos se paseaban en el huerto. Pásense. Ambos se paseaban en el huerto, ambos, aunque eran 2, eran 1, se hicieron una sola carne y también eran unos con el Señor. Era uno con el Dios creador, el Dios Padre que había diseñado toda la creación y que había creado todo para que el hombre la habitara. Según dice uno de los salmos, no en vano creó la tierra, sino para que fuese habitada. Y allí estaba el hombre y la mujer paseándose, eran unos en perfecta unidad. No había pecado allí, no había rencor, odio, no había temor, no había maldad.
y había una perfecta comunión con el Espíritu Santo, con Dios el Padre y con Jesús. Los tres eran uno y estaban allí presentes, paseándose cada tarde en aquel huerto. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos hubiéramos querido que se hubiera permanecido tal cual Dios lo había hecho? Todo era hermoso, había allí abundancia de oro, piedras preciosas, ónice, había allí también ríos, no uno sino 4 ríos, los cuales también se alinea bastante con lo que predicaba el pastor Bob anoche, de los ríos que salen de la presencia del Señor. Había allí también abundancia de pan, no había escasez, no había necesidad, no había maldad, no había enfermedad, y todo era perfecto. Pero lamentablemente ocurrió lo que todos conocemos, la transgresión, el pecado original, y el hombre peca y es apartado de la gloria de Dios. Fue destituido de la gloria de Dios, fue separado. Hubo una ruptura entre el Creador y el hombre. Hubo una separación. Y también esa separación provocó muchas consecuencias negativas. Todo aquello que Dios le había concedido al hombre, la mayordomía, la capacidad de gobernar toda la creación, toda la abundancia, la riqueza que tenía, todo aquello fue destituido también de la vida del hombre, y ambos fueron expulsados. Y en este momento, cuando el hombre se ha expulsado, son separados, sepárense, y fueron separados de la gloria de Dios. Ahora, esto es lo que quiero simbolizar como el altar, la cercanía con el trono, el huerto, es donde el hombre fue creado para estar. Cuando hubo la separación, ambos fueron expulsados. Bajen, por favor. Y hubo una separación tan grande que Dios tuvo que hacer un plan. Diga conmigo, Dios tuvo que hacer un plan. Caminen más para allá, lejos, lo más lejos que puedan, porque fueron separados y fueron alejados de Dios. Esto, vayan conmigo, esto representa el trono, el huerto, el lugar original donde Dios creó al hombre, y el pecado hace que el hombre sea destituido de aquella gloria con la cual Dios lo había creado. Ahí está bien. Oye, pero ellos se lo toman muy en serio ellos. Son buenos actores. Gloria al nombre del Señor. Aquí comienza una historia y un plan de salvación. Hay 3 dispensaciones. Y hay una cuarta en la cual nosotros prontamente vamos a entrar cuando Cristo venga. La dispensación de la inocencia, de la cual hemos hablado en esta introducción, cuando el hombre era inocente, no conocía el mal, no conocía el pecado, la maldad y tantas cosas. Luego está la dispensación de la ley y la actual en la que estamos viviendo, la dispensación de la gracia. En estas 3 dispensaciones hay cosas que caracterizan a estas dispensaciones y me gustaría compartir algunas de ellas. En la dispensación de la gracia, de la inocencia, no habían sacrificios, no habían sacerdotes, no había ley. ¿Qué más? Ayúdame a predicar. ¿Qué más no había? No había
ofrendas, todo lo que vino después. ¿Perdón? No había trabajo, dolor, así es. No había maldad. Sí, todas esas cosas. En aquella primera dispensación, pero yo me refiero más a lo espiritual. En aquella dispensación no había sacrificio como tal. El hombre no necesitaba ofrecer sacrificios. No necesitaba un sacerdote que intercediera por él. Tampoco habían profetas, no habían maestros, no habían pastores, no habían evangelistas, porque era una perfecta unidad con Dios. Pero cuando se pierde esto, entonces Dios comienza a hacer un plan y 2106 años después, que había ya pasado el diluvio, Dios encuentra a un hombre llamado Abraham, el cual se constituye amigo de Dios y al cual le da promesas y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y allí comienza aquel plan maravilloso que continúa hasta hoy en día. Allí Dios le da a Abraham aquellas promesas y no solamente tenía que ver con su descendencia, con sus hijos, sino con todas las naciones de la tierra. A través de esa simiente de Abraham, Dios estaba tratando de establecer un vínculo otra vez con el hombre, y de allí, de aquella descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, salen las tribus de Israel, a quien Dios le da las leyes, sale Moisés, hasta llegar a los días de David y luego hasta los días del Mesías, en el cual todos nosotros hoy podemos ser salvos por aquel plan de salvación hecho con aquel hombre que, aunque vivía en un tiempo en el cual era casi imposible acercarse a Dios, pudo constituirse amigo de Dios. Esto me ministra mucho porque a veces ponemos muchas excusas, pero fíjate cómo un hombre, en tiempos donde había una separación de Dios totalmente, no había alguien que te pudiera acercar a Dios. Dios encuentra a Abraham y se hace amigo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Allí Abraham, Dios le da aquellas promesas y le dice: tu descendencia será esclava en Egipto de 400 años y luego de allí saldrán con gran riquezas. Cuando el pueblo de Israel estuvo a punto de cumplir los 400 años, específicamente alrededor de los 350 años, nace Moisés, porque Dios tiene todo perfectamente cronometrado. Ya se aproximaban a cumplirse los 400 años y Moisés nace. Moisés es llamado a los 80. Dura 40 años en el desierto, y si somos un poquito buenos en la matemática, nos vamos a dar cuenta que Moisés nació aproximadamente en el año 350 de la esclavitud de Egipto. ¿Me siguen? ¿Y qué tú buscas aquí? Tú debieras estar allá. Gloria a Dios. Un aplauso. Búsquenle una silla porque faltan todavía como 1500 años de historia. Gloria al nombre del Señor. Y aquella historia, a medida que vamos avanzando, transcurre el tiempo, nace Moisés, año 350 aproximadamente. Ya cuando va cumpliendo los 40, comete
un error y mata a un egipcio y tiene que salir huyendo y tiene que durar 40 años más en el desierto. Pero Dios estaba listo para sacar a su pueblo en el tiempo propicio, en el tiempo acordado. Pero Satanás siempre trata de poner obstáculos, poner oposición, poner tropiezo, de retardar las cosas. Algo que yo he aprendido es que Satanás no puede impedir lo que Dios ha establecido en cada uno de nosotros. Pero si nos descuidamos, puede retardar o hacer retardar lo que Dios ha dicho con la oposición. Amén. Moisés es llamado, es ungido, es dedicado para sacar, libertar al pueblo de Israel de Egipto. Luego recibe las leyes, los mandamientos, recibe los preceptos, recibe el diseño del tabernáculo, y ahí es donde cambia el curso de la historia y entra la dispensación de la ley. Comienza un nuevo ciclo en la vida del ser humano, en la humanidad. ¿Dónde están mis actores de hoy? Pónganse de pie. Acérquense un poquito más, como por la mitad. Acérquense. Ahí está bien. Cuando entra la ley, lo que hubo fue un acercamiento de Dios hacia el hombre. ¿Van conmigo? Y ahí se introducen 613 mandamientos, que son preceptos, leyes y estatutos. Y tienen que ver con diferentes cosas. Tienen que ver con el servicio a Dios, tienen que ver con todos los rudimentos de la obra en el tabernáculo, de lo que allí se ofrecía. Tiene que ver también con leyes morales, tiene que ver también con leyes espirituales. Y allí hubo un acercamiento de aquel hombre que había sido destituido de la gloria de Dios, ahora por fin puede acercarse a Dios. Pero todavía ese acercamiento no es suficiente, porque la ley es como un tutor. Fue un tutor en tanto que venía el Mesías, en tanto que venía el Maestro. No es lo mismo que tú dejes a tu hijo con un tutor, una persona que lo cuida, a que tu hijo esté contigo directamente. Entonces, el hombre todavía no estaba con Dios directamente, tenía que tener un intercesor, tenía que tener un sacerdote que ofreciese sacrificios cada año, y cada luna nueva, cada día de reposo, cada fiesta solemne, para que el pueblo pudiera tener cubrir sus pecados, no borrarlo, sino cubrir sus pecados. Y allí hubo ese acercamiento a Dios. Y el hombre ya se encontraba, de haber sido destituido de la gloria de Dios, ahora ya tiene posibilidades. Amén. Ahora ya tiene ciertas ventajas que antes no tenía. Tiene ciertas facilidades que antes no tenía. Y las leyes fueron instituidas no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el natural que viviera entre ellos. Cuando leemos las Escrituras podemos ver que dice: así harán tanto el original, el natural de Israel, como el extranjero. La ley no fue solamente para el pueblo de Israel, sino también para aquellas naciones que habitaban entre ellos y que quisieran adoptar a Jehová Dios de los ejércitos como su único Dios. Tenían que renunciar a sus dioses, tenían que hacer conforme a esas leyes que fueron instituidas por Dios y que sirvieron para que el hombre se acercara una vez más al Dios creador que lo había formado
en el Edén. Allí comienza la historia a transcurrir 40 años en el desierto. Luego entra el pueblo de Israel en la tierra prometida. Cuando el pueblo entra en la tierra prometida, allí el tabernáculo hecho por Moisés y el arca es establecido en Silo, donde permaneció 369 años, hasta que también allí ocurrió algo que marcó y hizo detener la historia y el avance de la historia de Israel. En aquel tiempo, en aquel tabernáculo, se encontraban los hijos de Elí, Ofni y Fines, que habían sido constituidos y consagrados para ser sacerdotes. Aquellos hombres eran descendientes del linaje de Itamar. Los 4 hijos de Aarón, que fueron consagrados junto a su padre como sacerdotes, los primeros 2 murieron porque ofrecieron fuego extraño. Fueron consagrados, fueron ungidos, fueron investidos y les fue dada autoridad para ofrecer sacrificios, para ser intercesor entre Dios y el hombre. Pero aquellos 2 primeros hijos de Aarón murieron al ofrecer fuego extraño. Quedan 2, Eleazar e Itamar, y Eleazar, que ahora queda como el mayor, es quien pasa luego de la muerte de Aarón a ser el sumo sacerdote. De aquel linaje de Eleazar fue el linaje que pudo permanecer hasta los días del Mesías, hasta el templo, transcurrió el templo de Salomón hasta llegar a los días del Mesías. Aquel linaje fue el único linaje que pudo permanecer. Como yo tocaba en días anteriores este punto, aquella descendencia de Eleazar que fue constituida como sacerdote, como aquel puente entre Dios y el hombre, pudo permanecer toda esa generación hasta volver a entregarle la antorcha a aquel a quien se la había entregado. ¿Alguien me está entendiendo? Pero lamentablemente con la descendencia de Itamar no fue así, sino que aquella descendencia fue cortada, fue echada del sacerdocio y solamente llegó hasta los días de David con el sacerdote Abiatar, que luego fue echado del sacerdocio en los días de Salomón. Entonces, solamente queda un linaje en el cual reposa todo aquel pacto de la ley que Dios había establecido, y es en la descendencia de Eleazar. Pero gracias a Dios que siempre hay generaciones que no comprometen su vida por cosas del pecado. Aquella generación de Eleazar que permaneció siendo sacerdote y que pudo ofrecer sacrificios en el templo que fue edificado por Salomón, fue luego la que pudo entregar la antorcha al Mesías para que luego tuviera lugar el nuevo pacto, la gracia. Gloria al nombre del Señor. Hay generaciones que han sido marcadas para traer una unidad del cielo con la tierra. Y yo creo que cada uno de ustedes es parte de esa generación que Dios se está levantando hoy para que el cielo pueda otra vez tener un vínculo con la tierra. No seas parte de la generación de Nadab, Abiud, que ofrecieron fuego extraño. Y no me quiero meter por ahí porque nos tomaría mucho tiempo. Pero usted conoce la historia. No seamos parte de aquella generación de Itamar que no pudo permanecer en el sacerdocio por los pecados que dejaron entrar en su vida. Aquellos hijos de Elí que fueron hombres tan perversos
siendo el ejemplo, la imagen que el pueblo debía seguir, el testimonio que el pueblo debía de tener de lo que era un hombre de Dios. Aquellos hombres sacerdotes corrompidos provocaron que la gloria de Dios que estaba entre Israel, que vivía en aquel tabernáculo, que habitaba en aquel tabernáculo, aquella gloria fuera traspasada y fuera quitada de entre sus hijos. Aquella generación provocó que esa gloria que le había costado a Moisés conquistar, esa gloria que a Moisés y a esas generaciones pasadas le había costado atraer, aquellos sacerdotes no le importó y provocaron que aquella gloria se fuera, y aquella gloria permaneció separada de Israel durante los próximos alrededor de 120 años. Estuvo el arca del pacto separada del tabernáculo. El arca no volvió a estar en el tabernáculo de Moisés, jamás. El tabernáculo luego fue erigido en Gabaón, donde Salomón subía de continuo a ofrecer sacrificio, pero el arca estuvo primero con los filisteos, luego de regreso vino con Abinadab, donde pasó muchos días allí, luego estuvo en la casa de Obed-edom, y luego encontró uno que fue el puente que pudo volver a unir el arca con el templo, a ese hombre de Dios, David, gloria al nombre del Señor, que no solamente fue él uno con el cielo, sino que también fue el instrumento que Dios usó para que Dios volviera a habitar entre su pueblo. Porque no es lo mismo que Dios habite con una persona, porque esa persona lo busca y le ama, a que Dios habite con el pueblo. Amén. No sé si me expliqué. En aquellos tiempos, después que el arca fue separada del tabernáculo de Silo, Dios dejó de habitar entre su pueblo, entre toda la nación, y estuvo guardada el arca en una casa. Cuando David trae el arca habitaba en la casa de David, no con todo el pueblo. Pero David es quien recibe las instrucciones para el diseño del templo, prepara el oro, los materiales y todas las cosas que Salomón iba a necesitar para construir ese templo que a él no se le había permitido hacer, pero que le fue revelado. Y David es quien instituye de nuevo el arca de Dios entre los hijos de Israel, es quien trae una renovación al servicio del tabernáculo. Es quien introduce la adoración y la alabanza como la conocemos hoy, donde primero se comienzan a usar instrumentos de música, cantores, adoradores, que adoraban 24 horas. Fue un hombre que fue uno con el cielo. De haber el arca estado separada del pueblo de Israel, ahora David, aquel hombre conforme al corazón de Dios, puede establecer un puente, un vínculo para que el arca fuese de nuevo traída al templo y fuese unida a ese lugar de la morada donde Dios iba a habitar. Y ahí nos vamos acercando más en la historia. Acérquense, por favor. Entra lo que es el periodo de los reyes. Ahí está bien. El periodo de los reyes viene una vez más. Experimentamos lo que es la separación de Dios de entre su pueblo. El pecado nunca dejó de rondar, como nunca lo ha dejado de hacer entre nosotros si nos descuidamos. Amén.
pecado nunca ha dejado, Satanás nunca ha dejado de hacer el intento. Pero en esta mañana yo creo que aquí hay una generación que le dirá no al pecado, que le dirá no a los engaños de Satanás, que lo único que han provocado desde el principio es alejamiento entre Dios y el hombre. El pecado nunca ha traído nada bueno. Amén. Y el pueblo de Israel vuelve y peca contra Dios y lo hace de una manera aún más grande que todas las naciones que los rodeaban. El pecado de Israel fue más grande, fue más allá. Y Dios decide entregar su pueblo en manos de los babilónicos. Y allí el pueblo entonces comienza una etapa en la cual nunca ha volvido a ser quien antes era. Un pueblo que ha tenido que ir de mano en mano desde el tiempo de Nabucodonosor hasta ahora, por causa del pecado. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que iba a levantar una nación de sacerdotes, de reyes, de gente santa. Pero el pueblo de Israel, a partir de la deportación de Babilonia, que fue causada por el pecado, ¿qué ocurrió de nuevo? El arca fue quitada y el templo fue saqueado. Otra vez hubo esa separación de Dios entre su pueblo. Lamentablemente se repite el mismo patrón una y otra vez. Dios hace grandes cosas con cada uno de nosotros, pero si nos descuidamos, el pecado nos hace retroceder todo lo que habíamos avanzado en Dios. Y por eso es que tenemos que ser persistentes en Dios, no tener doble ánimo, porque subiendo y bajando nunca vamos a llegar. Adelantamos 10 pasos y retrocederemos 8 o 10. Adelantamos 15 millas y retrocedemos 30. Y de esa manera nunca vamos a llegar al cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces el pueblo es entregado en manos de Nabucodonosor y allí entra en un periodo de hegemonía política donde el pueblo ya no puede tomar decisiones por sí mismo, sino que ahora depende de una nación debajo del cual Dios la entregó, Nabucodonosor, los babilonios. Y ahí desciende todas las demás naciones hasta el día de hoy que han tenido hegemonía sobre Israel. El imperio medo, persa, los griegos, los romanos, el imperio bizantino, el imperio otomano y actualmente la nación de Estados Unidos ejerce hegemonía sobre Israel. Pero ese no fue el plan original de Dios con Israel, sino que Dios fuera la punta de lanza en el mundo, Israel fuera la nación que gobernara, que fuera de ejemplo, que fuera una nación de gente santa, de sacerdotes y de reyes, como lo ha sido llamado cada uno de nosotros, para que en este tiempo nosotros demos testimonio allá afuera de lo que es ser un hijo de Dios. Que cuando la gente vea a un cristiano, sepa bien lo que es ser un cristiano. Tenga una buena imagen de lo que es ser un cristiano. Que con nuestra imagen nosotros no estemos dañando la grandeza de Dios. Porque la gente ve más nuestra imagen y nuestros hechos que nuestras palabras. La manera en que nos comportamos, cómo nos vestimos, todo esto influye realmente en quiénes nosotros somos. Si usted se va a someter a una operación y el doctor viene vestido con unos jeans rotos, con unos tenis Converse, con 3 aritos aquí, usted se va a someter a la mano de ese doctor. Usted va a salir corriendo, se va a quitar la anestesia y todo. Porque ese doctor, por más experiencia que tenga,
no está vestido conforme al código que lo representa. Amén. Si somos hijos de Dios, tenemos que evidenciarlo en la manera en cómo vestimos. Amén. Y esto fue un paréntesis. Pero transcurriendo la historia, llegamos a la dispensación de la gracia, y aquí es donde el hombre puede otra vez acercarse a Dios. Acérquense más, acérquense un poquito más. Entonces, la dispensación de la gracia viene con Cristo cuando muere en la cruz por cada uno de nosotros, nos limpia, ya no solamente nos redime o nos cubre de nuestros pecados, sino que nos limpia. Y esos pecados es como si nunca hubiesen existido. Amén. Cristo también restituyó la paz que el hombre había perdido, que concierne a todo lo que el hombre le fue entregado en el principio. La paz no solamente es la ausencia de conflicto, sino que la paz es la plenitud, el gozo, estar bien, estar prosperado, estar sano, estar bendecido, tener plenitud en todo. ¿Cómo dice ese amor? Nada incompleto, gracias por ayudarme. Entonces la paz fue restituida, aquella paz que el hombre tenía al principio. ¿Recuerdan al principio cuando el hombre se paseaba en el Edén, que tenía todas las cosas? Eso era paz. ¿Me siguen? Cuando el hombre peca, pierde todas esas cosas, pero cuando Cristo muere en la cruz, no solamente trae salvación, sino que también trae otra vez la redención de todas las cosas que el hombre había perdido. La sanidad, la prosperidad, la plenitud, el amor, el gozo, estar completo en Dios. Entonces ya el hombre está a un paso del trono. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para que halléis socorro. ¿Perdón? Ayúdenme, por favor. El oportuno socorro. Gloria al nombre del Señor. Entonces, un aplauso fuerte al Señor. Entonces, Cristo, estamos ya aproximadamente 6,000 años de historia de la humanidad, que le ha costado al hombre venir acercándose, hasta que ya estamos en la antesala de lo que es la dispensación final, que es cuando vamos a estar juntamente con Cristo por toda la eternidad. Mira lo que dice Apocalipsis, el versículo que leímos al principio, Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando llegue ese tiempo, ya no vamos a estar a un paso, sino que ya vamos a estar junto con Él. Y ahora sí pueden subir. Entonces, fíjate lo que hace el pecado que hizo separación no solamente entre Dios y el hombre, sino también entre ellos mismos. ¿Vieron cómo ellos fueron separados? Pero a medida que se iban acercando, también ellos se iban reuniendo otra vez, se iban acercando.
Ponemos la imagen otra vez, por favor. Y el hombre, cuando Cristo vuelva, va a volver a restablecer todas las cosas y seremos uno como al principio. ¿Cuándo están esperando ese momento? Cuando volveremos a ser uno. Ahora, de todas estas dispensaciones, muchas gracias, que el Señor se los pague, con hijos. Amén. Sean bendecidos. Ahora, de todas estas dispensaciones, varias cosas me han llamado la atención y es, por ejemplo, en el principio no había ningún ministerio establecido. Profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, sacerdotes, nada de eso, porque el hombre era uno, no necesitaba intercesión. Cuando tú eres uno con Dios, el profeta está bien, es un instrumento que Dios usa, pero no es algo imprescindible para ti. Cuando somos uno con Dios, el pastor, el evangelista, el maestro hace su función, pero no es imprescindible para nosotros. No sé si me doy a entender. Y no quiero que me malinterprete. Dios mismo estableció los ministerios en la dispensación de la gracia, pastores, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el día que lleguemos a ser uno en el cielo, estos ministerios van a dejar de pasar, van a dejar de existir. Ya no será necesario en el cielo tener evangelistas, tener pastores, maestros, tener sacerdotes, sino que ya Dios va a ser uno con el hombre. Ahora hay un ministerio que no pertenece a ninguna dispensación y que no ha pasado ni pasará, y es el ministerio de la adoración. El ministerio de la adoración no pertenece a una dispensación. Desde que el hombre fue creado para adorar. Y cuando el hombre llegue al cielo, también allí va a continuar la adoración. La adoración a Dios no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, cantar, estar en un escenario, eso es parte. Pero la adoración verdadera que Dios anda buscando es una adoración en espíritu y en verdad. Es una adoración que está dispuesta a rendirlo todo. De todas las definiciones que yo he meditado en la palabra acerca de lo que es la adoración, la más profunda que me ha ministrado es darlo todo. Cuando adoramos a Dios, lo que hacemos es entregarlo todo. Todo es todo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4. Este capítulo lo leímos ayer en la introducción del servicio. Pero los versículos 9 en adelante dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ¿qué hacen los 24 ancianos? Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Santo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo adorador debe entender que todas las cosas fueron creadas por Dios y por su voluntad existen y permanecen. Si nosotros no entendemos que el día de hoy
Dios nos permitió despertar, levantarnos, nos dio un nuevo día para vivir y que no depende de nuestra fuerza. Si nosotros no entendemos que el sustento viene de Dios y no del trabajo, el trabajo es simplemente un instrumento por el cual Dios te bendice. Si nosotros no entendemos que la existencia misma de nosotros es por Él y que nosotros mismos no podemos ser sustentados en nuestra fuerza, nosotros no vamos a estar ofreciendo una adoración verdadera. Todo adorador debe entender que por su voluntad todo existe y permanece, todo se sostiene con su voluntad. Si la voluntad de Dios deja de ser contigo, automáticamente deja de ser tu existencia. Entonces, ¿por qué te preguntas si Dios te ama? Si Dios tiene planes contigo, si Dios te toma en cuenta. El hecho simple de que hayas despertado hoy es una evidencia de que Dios te ama, de que Dios tiene su favor y su gracia sobre ti, de que Dios te ha otorgado un día más para que le adore, para que lo honres, para que nos postremos delante de Él. Ahora, cuando estos seres vivientes se postran, estos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, aquellos 24 ancianos no se quedan apáticos, no se quedan indiferentes, no se quedan sentados en su trono, no se quedan apáticos, sino que aquellos 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Un verdadero adorador nunca se quedará apático o indiferente en medio de un mover de la adoración. Un verdadero adorador, cuando hay una atmósfera de gloria, de adoración a Dios, nunca se quedará sentado, apático, nunca se quedará indiferente, porque se está adorando al que vive por los siglos de los siglos. Gloria al nombre del Señor. Tan pronto aquellos seres vivientes dan gloria y honra al Señor, ¿qué hacen estos 24 ancianos? Se postran al instante. Hay de ellos si se quedan sentados delante del Todopoderoso. A mí me da mucho temor esto. Cuando yo entendí esta palabra, a mí me ministró y me dio temor. Cuando se está leyendo la palabra del Señor, cuando se está predicando, cuando se está adorando, esa indiferencia, esa falta de reverencia, esa falta de sentido común, el hacer otras cosas que pueden esperar, responder una llamada, un texto que puede esperar, porque ahí se ve a quién nosotros le damos la prioridad. Y no se trata de religiosidad, como mucha gente quiere marcar, como Satanás se ha empeñado en decir que a veces uno es religioso, pero al final se conocerá realmente quién tenía la razón. No se trata de religión, se trata de reverencia, se trata de conocimiento, es la palabra, conocimiento. El que no conoce a Dios realmente no puede entender estas cosas. Aquellos seres vivientes abren su boca para dar gloria y honra al que está sentado, y automáticamente los 24 ancianos se postran delante del que está sentado y los rinden todo. Rinden sus coronas. La corona representa muchas cosas: autoridad, riqueza, honor. Y esto fue lo que Satanás quiso robarle a la humanidad. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, una de las cosas una de las tentaciones que Satanás quiso usar para probar al maestro fue: si postrado
me adorares, todos estos reinos de la tierra yo te daré. ¿De quién Satanás había tomado esos reinos? ¿De quién? Del hombre. Satanás lo había robado. Al hombre fue quien Dios le dio la autoridad para gobernar todas las cosas. Y Satanás le dice a Jesús, si postrado me adorares, todos estos reinos te daré. Pero Jesús, que es sabio sin medida, lo reprende con la palabra y le dice, solo a tu Dios adorarás. Ahora, el punto es, y esto es lo que me ministraba, si Jesús hubiera sucumbido ante la tentación y adora a Satanás, Satanás le da todos los reinos, pero al mismo instante iban a hacer de Satanás otra vez, porque cuando adoramos, los rendimos todos. O sea, Satanás como quiera iba a tener la adoración y los reinos, porque cuando nosotros adoramos, rendimos todo lo que somos. Rendimos no solamente una postura, no es solamente una imagen, no es solamente un te adoro, sino que rendimos todo a aquel a quien nosotros estamos adorando. Por eso es que la idolatría es tan mala para el ser humano, porque aquello a que nosotros nos postramos es a lo que nos convertimos y debajo de quien nosotros nos hacemos esclavos. No sé si alguien entendió esto. Cuando tú te postras delante de alguien más que no es Dios, tú estás entregando todo lo que Dios te dio, se lo estás poniendo en bandeja de plata. Es como que yo vaya a tu casa y con un simple engaño tú me entregues tu cuenta bancaria, los papeles de tu casa, el carro, todo lo que tienes, por una adoración. ¿Tú serías capaz de hacer eso? ¿Pero por qué lo hacemos? Por la falta del conocimiento. Estamos entregando a Satanás una y otra vez lo que ya Dios nos ha entregado desde la fundación del mundo. Estamos entregando nuestra libertad, estamos entregando nuestras riquezas, estamos entregando la sanidad, estamos entregando la prosperidad, la plenitud. Cada vez que nos postramos delante de alguien que no es Dios, estamos entregando todas aquellas cosas que Dios en su misericordia y su amor nos ha dado. Pero fíjate, cuando nosotros adoramos al único y verdadero Dios, lo que acontece, nosotros le entregamos todo, pero recibimos todo para atrás. De nuevo, recibimos todo, porque Dios, a medida que nosotros le damos, Él nos da más. Aquellos seres vivientes, cuando adoran a Dios, y estos 24 ancianos arrojan sus coronas delante del que está sentado, ellos ofrecen todo lo que tienen a Dios, pero a la misma vez los reciben para atrás. Porque es un continuo ofrecer. Ellos no dejan de adorar a Dios. Esta es la adoración celestial. Y este es el modelo que nosotros debemos ver de lo que es una verdadera adoración en nuestras vidas, la cual nos llevará a ser uno con el cielo y a ser uno en espíritu y en verdad. Cuando nosotros somos uno con el cielo, no escatimamos ofrendas, no escatimamos tiempo, no escatimamos nada que el Señor nos pida. Yo tengo normalmente los lunes como día de descanso establecido en mi casa. Y yo trato de no hacer nada durante ese lunes. Es un día de descanso, como lo establece la palabra, el día de descanso. Los judíos tenían el sábado, yo tengo el lunes. ¿Cuál es la diferencia? Amén. No es tanto el día, sino un día a la semana que nosotros necesitamos para ese día tener una comunión con Dios. Cuando yo transcurro mi día, al otro día yo siento como una renovación para empezar una semana nueva de actividades,
compromiso, de cosas. Pero si ese día yo no lo saco y sigo corrido, es como carga sobre carga, ¿entiendes? Ahora, si ese lunes se presenta algo aquí en la iglesia, yo dejo el día de descanso y vengo a la iglesia a hacer lo que haya que hacer. Porque ¿quién es mayor, el día de descanso o el Señor? ¿Entiendes? Entonces sería una religiosidad mía decir, no, yo estoy de descanso. Si se presenta algo para Dios, si Dios me necesita, hasta ahí llegó el día de descanso. Y esto fue lo que Jesús confrontó a aquellos fariseos cuando los discípulos recogían espigas. Jesús le dice, hipócritas, si ustedes van y desatan un burro, una vaca, en día de reposo, y estos hombres, porque están comiendo en día de reposo, ustedes lo quieren condenar, ¿qué es mayor, la vaca o la vida de un hombre? ¿Entiende? Entonces el día de reposo no es mayor que nuestro Dios, ni el día de reposo es mayor que nosotros, sino nosotros somos mayor. Entonces todas estas cosas es bueno aclararlas, porque a veces nosotros entramos como en una confusión, la cual yo no veo razón para estar confundido, porque la palabra es clara y el Espíritu revela todas las cosas. Amén. Pero sí es necesario tener un día de descanso y no un día de ociosidad. No dije de ociosidad, no dije estar mirando al aire, un día de descanso en la presencia de Dios. En ese día yo normalmente voy a camino unas 4 o 5 millas en el bosque. Estoy implementando algunos otros hábitos también. Correr bicicleta. Ustedes tienen un pastor que no se va a morir ahora. Un pastor de alabanza, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué tú me miras así? Entonces, el día de descanso, mira, en ese tiempo, cuando yo comienzo a caminar, ahí ustedes no se imaginan la cantidad de revelación que yo recibo de parte de Dios. Que no la voy a recibir cuando estoy fatigado, ocupado, cuando tengo cosas que hacer, cuando estoy en el trabajo. Allí en aquel tiempo, yo puedo como reencontrarme con Él y ser uno con Él. Una de las cosas que yo le oro a Dios es, Señor, si un día tú me permites retirarme, yo quiero retirarme en una montaña por allá donde casi no haya gente. Y no irme solo con la pastora Virginia, los dos allá. Porque a veces la gente te desgastan. Uno sufre mucho. Tú le das un consejo a una gente ahora y ya mañana hace otra cosa. Y es un problema. Los pastores que están aquí saben de qué estoy hablando. Tú oras por ellos y ellos bien, gracias. Tú te mortificas, te preocupas, te sube el cortisol, te sube todas las cosas y ellos bien. Entonces, es como contradictorio que uno esté preocupándose por gente que realmente no están poniendo de su parte para ser uno. Hay una anécdota que a mí me ministró mucho también, que quiero compartir ya para finalizar. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar mucho a diferentes lugares predicando la palabra. Y en cada lugar Dios me ministra cosas diferentes. Pero en una ocasión estábamos sentados en el avión a punto de partir y comienzan a dar las instrucciones, la azafata, y dice, si desciende la mascarilla, por favor, no ayude al que está a su lado. Póngase su máscara, respire bien,
cuando usted se encuentre bien, entonces usted puede ayudar al que está a su lado. Esto pareciera como algo egoísta, pero es una gran verdad. Si en medio de un caos hay 3 personas en un asiento y los 3 comienzan a tratar de ayudarse, se van a morir los 3 asfixiados porque ninguno va a poder ayudar al otro. Pero si los 3 automáticamente se ponen su máscara y comienzan a respirar, ninguno tiene que ayudar al otro. Todos estarán bien, se evitarán el tiempo de confusión, de caos, de conflicto, y cada quien estará a salvo. Entonces, en la vida cristiana a veces es lo mismo. A veces nosotros nos preocupamos más por el que está al lado que por nuestro propio bienestar. ¿Alguien entendió esto? A veces nosotros nos preocupamos más por dar un consejo a alguien que por aplicarlo a nuestra vida. Y no podemos ir a tratar de ayudar a alguien que está peor que nosotros. O sea, nosotros primero debemos estar bien espiritualmente para poder ayudar a otros. De otra manera, si por ejemplo en esta congregación todo el mundo aplica ese principio y dice yo voy a ser uno con el cielo, automáticamente todo lo que estamos aquí ya vamos a trascender de un nivel en el que estábamos a un nivel mayor. Entonces, no habrá necesidad de que yo trate de convencerte, de que yo trate de predicarte, ya no voy a necesitar enseñarte porque ya tú eres uno. Si cada quien procura su propio bien primero, entonces podrá ayudar a otros. Pero al preocuparnos por nosotros primero, automáticamente se resuelve el problema y no habrá nadie más a quien ayudar. ¿Alguien me entendió? ¿O lo compliqué mucho? Entonces, si cada uno de nosotros está bien, tendremos una iglesia en victoria. Y si hay uno que está mal, entonces habrá una multitud que pueda ayudar. Ahora sí. Gloria al nombre del Señor. Dios anda buscando una iglesia que sea uno con Él. Una iglesia que camine en unidad, en el amor de Cristo, en ese amor que sobrepasa todo entendimiento. En la dispensación de la ley hubieron 613 mandamientos, pero en la dispensación de la gracia, cuando Jesús viene, fueron resumidos a 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate cómo todo se simplifica a medida que somos uno. Imagínate si a nosotros nos cuesta recordarnos lo que predicó el pastor el domingo. Imagínate recordarnos 613 mandamientos. Pero cuando Cristo viene, lo simplifica y ya son resumidos en 2. Si cumplimos esos 2, ya habremos cumplido toda la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Póngase sobre sus pies. Y quiero que hagamos una oración. Amor, acompáñame, por favor, para que oremos por esta multitud, para que el Espíritu Santo pueda reposar en la vida de cada uno de nosotros y podamos ser uno y ya no seamos más una generación que causa separación entre Dios y el hombre, sino una generación que traiga unidad, que traiga cercanía entre Dios y el hombre. Una generación como David, que volvió a reunificar el arca con el templo. Una generación como los hijos de Eleazar,
que permanecieron fieles al sacerdocio hasta los días del Mesías, cuando entregaron la antorcha, cuando pasaron el legado al nuevo pacto. Una generación que sea fiel al llamado, que sea fiel a aquel que es todopoderoso. Gloria al nombre del Señor. Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos llena de ti, Señor. nos llena de conocimiento, nos señala el camino por donde debemos andar. Gracias. Y en esta Espíritu mañana, Santo. Señor, nosotros reconocemos el poder de la sangre de Cristo Jesús. Nosotros reconocemos en esta mañana ese nuevo pacto que es mejor, ese nuevo pacto que nos dio libertad, que nos dio sanidad, que nos restauró, pero también nos llevó tan cerca para ser uno con Dios, como fue tu plan, Señor, desde un principio. Seguimos, Señor, luchando con una naturaleza caída, con las tentaciones. Seguimos batallando con muchas cosas, pero sobre todas esas cosas está tu palabra para nosotros. Danos la fuerza para nosotros poder arraigarnos en ella, no en nuestras creencias personales, no en nuestros ideales, y no queriendo acomodar las escrituras a nuestras conveniencias, sino que nosotros podamos rendirnos delante de tu palabra. Señor, que cada día sea un día para vivirlo en ti, cerca, tan cerca, pero tan cerca que podamos unir nuestros latidos contigo. Señor, que podamos recostarnos tanto de ti que podamos disfrutar de tu aroma y también tú puedas disfrutar de la nuestra. Señor, perdona nuestros pecados. Y oramos no solamente de manera personal, sino a nivel de multitud. Que la multitud vuelva a ti, porque ya el sacrificio fue hecho, ya el camino fue abierto, ya el velo fue roto. Ahora toca que nosotros tomemos la decisión. Y hoy en esta mañana, Señor, yo te pido, ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor Jesús. Aleluya. Oh Padre, lo primero es que rindamos todo para poder recibir todo de ti. Honramos el sacrificio de Jesús. Honramos el sacrificio de Jesús, que nos hizo uno una vez más. Gracias, Señor, porque nos tocó este tiempo, no simplemente el de la ley que nos aproximó, sino el de ese sacrificio de la cruz que nos acercó y nos hizo Aleluya. uno contigo una vez más. Gloria a Dios. Señor, ayúdanos, Padre, a no pasar por alto esta palabra. Gracias, Espíritu. Y que cada día, si alguna meta tenemos, sea estar contigo y ser uno contigo. Volver a ese lugar de intimidad. Señor, el mundo todos los días trata de convidarnos a pecar. Todos los días está como una máquina imparable el sistema del mundo para poder distraernos, alejarnos, desenfocarnos, porque Satanás nunca dejará de hacer su trabajo. Aleluya. Mas Gracias, nosotros, una generación se levanta y dirá: escrito está. Una Aleluya. generación que se levanta y dice: escrito nombre de está. Jesús. Hay una generación que se levanta y dice: En el escrito nombre de está. Jesús. Amén. En el nombre de Gloria Jesús. a Dios.